estamos viniendo de Uniterra, del programa, y gracias al convenio que tiene con la Universidad César Vallejo. Soy practicante de turismo de 9º ciclo. Nosotros realizamos las actividades de organización, inventariado de sus recursos para realizar las actividades turísticas y la promoción de la comunidad misma. Hicimos el proyecto del catálogo de Bellavista y para mí fue una experiencia muy bonita y fue un desarrollo personal y profesional. Los jóvenes estudiantes de la Escuela de Administración, Turismo y Hotelería desarrollaron o fueron complementando la parte académica que se desarrolla en el aula dentro de la universidad, a poner en práctica todo ese conocimiento con el apoyo de los voluntarios, a hacerlo realidad en este caso en Chiriquiaco, en la comunidad nativa. También teníamos capacitaciones y fue muy reconfortante estar con personas que me ha ayudado personalmente a desarrollarme, a perder el miedo y también la maravillosa experiencia que he tenido con relacionarme con ellos y la Municipalidad de Bellavista. A mí me gustaría desempeñarme más que todo en el sector hotelero y en la agencia de viajes, en lo que respecta a la atención al público, al cliente. Cuando postulas un trabajo, lo primero que buscan es experiencia. Entonces nosotros ya estamos en experiencia en gestión, en organización, entonces como que estamos más aptos para ser aceptados. Personalmente, las actividades que realizo con Uniterra me han ayudado muchísimo personalmente a desarrollarme, tanto íntegro como profesionalmente. He aprendido a utilizar herramientas tecnológicas gracias a los voluntarios y asimismo a conocer mis habilidades y potenciarlas. El turismo permite desarrollar la actividad local porque ayuda a contribuir que las personas, la población pueda ver oportunidad de negocio. Y en especial puede ser las amas de casa, las mujeres o los jóvenes, ya que generalmente en todo lugar los varones siempre se dedican a cualquier actividad económica, ya sea la agricultura. El enfoque que buscamos con los voluntarios y yo fue siempre de respeto a las mujeres y el respeto equitativo entre ambos sexos. Entonces, siempre en las escrituras y en los trabajos que hacíamos teníamos mucho cuidado de no cometer errores y también tuve la oportunidad de que me dieran una clase de redacción inclusiva en donde aprendí muchísimo. Entonces, gracias a la actividad turística, ellas han empezado a poder trabajar en ello. Y ha sido un trabajo arduo porque muchos varones no querían que sus esposas salgan, ya que este trabajo les demandaba demasiado tiempo. Pero las que se han mantenido firmes y han podido tener el apoyo de sus esposos siguen trabajando en del chocolate y los niños también van creciendo, tanto por el lado de la producción del chocolate como también aprendiendo la producción del cacao. Sí, siento que fui sensibilizado en el tema de cuidado y protección del medio ambiente porque para mí personalmente es muy importante para proteger nuestra materia prima en el turismo y también para proteger, para que nuestros hijos en el futuro tengan la oportunidad de disfrutar de la belleza de la naturaleza. Lo que espero para Tarapoto, bueno, es seguir fomentando el turismo en la actualidad, también trabajar conjuntamente los jóvenes estudiantes en turismo para fomentar la formalidad de nuestras empresas turísticas y trabajar conjuntamente el sector público y privado para lograr un solo objetivo, que es el turismo. Los estudiantes han fortalecido sus capacidades profesionales en esta actividad que hemos desarrollado junto con Uniterra. El turismo abre las puertas a todos. Tú puedes desenvolverte y nada, les invito a que estudien esta carrera que es muy hermosa. Bienvenida a Tarapoto, los invito a conocer la maravilla de la selva.